Ya vamos a continuar debatiendo este tema, pero vamos a mirar con lupa lo que está pasando en Siria. Pese a los múltiples llamados de la comunidad internacional, el régimen continúa reprimiendo con extrema violencia las protestas. Según denuncias de los opositores, la última jornada de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes dejó un saldo de 23 personas muertas. El 15 de marzo de este año comenzaron las primeras protestas cuando miles de personas se concentraron en las principales ciudades de este país en respuesta a la convocatoria por una Siria sin tiranía. Ante la amenaza sobre su estabilidad en el poder, Assad no ha dudado en utilizar la fuerza de la manera más tajante posible. Sin embargo, esta actitud no ha impedido que las protestas se extiendan desde la capital Damasco a por lo menos 14 localidades de mayor importancia en el país. La respuesta del gobierno siempre ha sido la misma, la represión violenta. En estos 5 meses de protestas contra el régimen, según Naciones Unidas, han muerto unas 1.900 personas en Siria. De esta cifra, se estima que solo 260 fueron hombres leales al régimen y el resto civiles que pedían la caída del dictador. La información del conflicto interno en el país árabe es fragmentada, pero según el reporte de diferentes ONG, el fin de semana pasado fue el más sangriento con más de 126 víctimas, mientras unos 11.000 sirios se estima hayan logrado abandonar el país. El conflicto hoy. En la provincia de Daraa, sur de Siria, 10 personas, incluyendo a 2 niños, perdieron la vida en la dispersión a balazos de 2 manifestantes. Otras 3 murieron en Homs, centro del país, y una en un suburbio de Damasco, la capital. Así lo precisó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres. ¿Qué dice la comunidad internacional? 18 de agosto de 2011. El Consejo de Seguridad de la ONU afirmó que la violencia sistemática continúa en Siria y solicitan al régimen que cese la violencia inmediatamente. Además, piden cooperación de la administración de Bashar al-Assad. Además, es recomendado que sea referido a la Corte Penal Internacional porque todas las evidencias presentadas en el reporte de la Comisión prueba que hay sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad. El mismo día, 18 de agosto, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU anunció que una misión visitaría Siria el fin de semana. Queremos concentrarnos en esos lugares donde hay reportes de enfrentamientos de manera que podamos ver con nuestros ojos qué es exactamente lo que está pasando. Ante esto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, saludó el acuerdo del gobierno sirio. Por su parte, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Portugal dijeron apuntar a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ordene sanciones contra Siria por su letal represión a las protestas. Creemos que ha llegado el momento de que el Consejo adopte medidas más profundas y ejerza presión sobre los responsables de la violencia contra los ciudadanos de Siria, así que estaremos trabajando en una resolución que incluirá medidas para que se aplique esa presión y estaremos discutiendo el texto con nuestros compañeros del Consejo de Seguridad en los próximos días. Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, exigió por primera vez públicamente la salida del presidente sirio Bashar al-Assad y anunció la imposición de nuevas sanciones contra su régimen, entre ellas la prohibición a los estadounidenses de invertir en Siria. Hemos dicho continuamente que el presidente al-Assad debe encabezar una transición democrática o hacerse a un lado. No la ha encabezado. Por el bien del pueblo sirio ha llegado el momento de que el presidente al-Assad se vaya. Barack Obama indicó también que su país apoyará una Siria democrática, justa y que cuente con todos sus ciudadanos. Rusia. Por su parte, el gobierno ruso se niega a pedir la partida de Bashar al-Assad, como lo hicieron Estados Unidos y Europa, por considerar que hay que dar tiempo al mandatario sirio para llevar a cabo sus reformas. En Nueva York, señor Omar Ali-Sawi de Human Rights Watch, ustedes tienen personal directamente en Siria o al menos en la frontera. ¿Cuál es el último reporte que les ha llegado sobre la situación que está ocurriendo? Bueno, lo que sabemos es que el presidente Bashar al-Assad habló con el señor Ban Ki-moon, pero lo que hemos visto el día de hoy es que las fuerzas de seguridad otra vez han atacado, y lo que nos preocupa aquí en Human Rights Watch
es esa situación, que las personas están siendo asesinadas por las fuerzas de seguridad sobre el terreno. Y estamos hablando de más o menos 20 personas muertas el día de hoy. Esa es la situación actual. Son violaciones de los derechos humanos a pesar de lo que ocurre. ¿En qué ciudades, señor Alisawi, se está presentando la situación más crítica? ¿Dónde han podido ustedes establecer, por ejemplo, este tipo de abusos, de torturas contra los manifestantes? Esto se está llevando en todo el país. No solo está ocurriendo en una sola ciudad, está ocurriendo en todas o en algún pueblo. Esto ocurre en todo el país. En cualquier sitio donde exista este movimiento, existe la represión. Y las violaciones se están llevando a cabo en todas las ciudades. Y según los testimonios de las personas que están en Siria, ¿quiénes son los que están cometiendo los abusos contra ellos? ¿Son las fuerzas militares de Bashar al-Assad? Porque también hay presencia de milicianos que apoyan el grupo del presidente al-Assad. I'm sorry, I will need you to repeat the question in English only one more time, please. Is this a situation done only by the militias, by the military of Bashar al-Assad? Well, I mean, it's the security forces. Las fuerzas de seguridad We also have armed gangs también tienen pandillas armadas that are moving in with the security forces que trabajan con las fuerzas de seguridad all of this. y que también son responsables. Perpetrating these despicable, disgusting violations Esta of the violación de los derechos humanos, que es preocupante, ocurre también a manos de ellos. When we Y talk about the army Cuando that is supposed estamos to hablando de be the security forces, hablamos de la Armada, hablamos de las fuerzas de seguridad. they are inflicting this It's- on the people, and then you add in armed elements, armed gangs, who Pandillas whole cities, communities, que entran a las ciudades y a las comunidades y atacan a las personas. Y cuando entran a las comunidades se enfrentan contra los manifestantes que están también armados, ¿son hombres o también están llegando a secuestrar a mujeres, niños? ¿Cómo es esa situación cuando entran a las comunidades las fuerzas de al-Assad y los milicianos? Look, there is no way that we are going to say that these No protests diremos have been que 100% peaceful. que estas protestas son 100% pacíficas. Incidents and instances Han habido incidentes have taken up arms y las personas sí han tomado armas the military en contra de las fuerzas de seguridad y han atacado también a las pandillas. according to international human rights law. States are responsible for Pero human rights violations. ellos son responsables por las violaciones de los derechos humanos. Commit any act, then this has to be brought under Y the esto normal debe legal llevarse ante la justicia. Human Rights Watch must stress Y that the overwhelming Human Rights Watch majority debe of sugerir protests and demonstrations have been peaceful. No puede decir que estas protestas han sido totalmente pacíficas. As it says, truly believes that there are armed elements, that there También are se cree que hay terrorists, personas armadas. Why does it not open up the country ¿Por qué no abren el país into organizations, para que las organizaciones organizations, no gubernamentales puedan entrar al país and check these facts on the ground? y puedan Why mirar do they have estos to be exposed to the rest of the world hechos if they think that they have right y on puedan their side? analizarlos? ¿Por qué lo mantienen escondido? Esa es la pregunta. Ahí está el reporte de Human Rights Watch. En Miami, señor Gregory Adams, el pasado miércoles por la noche, Bashar al-Assad llamó a Ban Ki-moon, al secretario general de Naciones Unidas, y le dijo que había detenido los ataques militares contra los civiles. ¿Qué pasó entonces? Porque según los últimos reportes, esto no se llevó a cabo. Sí, obviamente no se llevó a cabo. Es una de las muchas promesas que ha hecho el presidente Assad que no se cumplió. Entonces, ¿qué se puede decir? Ha dicho varias veces que iba a actuar de otra forma, que iba a reformar el gobierno, que iba a llevar en cuenta los deseos de su pueblo, que iba a retirar las tropas de las calles, y no se ha hecho ninguna de esas promesas, no se ha realizado ninguna de esas promesas. Señor Godme, ¿qué es lo que está buscando Bashar al-Assad? ¿Ganar tiempo?
Decir varias cosas. La primera, sí es claro el mensaje que está enviando al-Assad a la comunidad internacional. No va a sentarse a negociar con un consejo que se creó últimamente por parte de la Revolución Siria, que se llama Instancia General de la Revolución Siria, hasta que los revolucionarios no cesen el movimiento armado, hasta que los revolucionarios no acepten negociar de manera pacífica. Pero al mismo tiempo, lo que exigen o lo que demandan los revolucionarios contra al-Assad es también parte de la crítica de lo que está ocurriendo en Siria. Por ejemplo, los revolucionarios le exigen al Assad que también cese la represión brutal, porque la violencia es condenable. Sin embargo, como dije hace poco, está dentro del marco de un conflicto armado interno. Y por otra parte, hay que advertir que las cosas no son tan simples o no hay que asumir una visión tan unilateral, una apología a los derechos humanos, porque de todos modos hay represión, sí la hay y es condenable, pero también hay una población armada desde el primer día. Ambos están en confrontación directa. Lo más complejo de lo que está pasando en Siria en este momento es que hay varias dimensiones sociales, políticas y territoriales. Por ejemplo, casi nunca en este escenario se ha reconocido que las revueltas se dan en la frontera más álgida, más crítica que tiene Siria, por ejemplo, Altos del Golán y la frontera con Irak, donde hay gente desplazada, donde hay personas que militan con algunos grupos terroristas islámicos, en la frontera noroeste, que es donde está el pueblo kurdo, que también es de mayoría musulmana. Sin embargo, eso tampoco quiere decir, tal y como cree el régimen de al-Assad, que hay una especie de conspiración internacional de Al-Qaeda, Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía, Arabia y Egipto contra el régimen. Eso es bastante exagerado. Pero sí hay que advertir que dentro de esta dimensión compleja, social, política y territorial, hay como una especie de unión entre grupos que antes eran básicamente contrarios. Por ejemplo, islamistas moderados, islamistas radicales, socialistas moderados, incluso activistas de derechos humanos y también ciberdisidentes. Todos estos grupos son los que forman la instancia general de la revolución siria, que han sido intransigentes, y han sido intransigentes precisamente por la posición que ha tomado Estados Unidos y la comunidad internacional o sus aliados occidentales con respecto a ellos. Creo que si la comunidad internacional no interviene como lo está haciendo ahora, por ejemplo, no tienen que exigir la dimisión de Assad. Creo que deben dejar que evolucione como un conflicto interno. Sí, vamos a hacer una pausa comerciales y al regresar les mostraremos el documento completo que estudia el Consejo de Seguridad de la ONU para decidir si la Corte Penal Internacional debe investigar el régimen de Bashar al-Assad.